vestidos, blusas, chaquetas y mucho más. Pedidos 310-842-3451, local 1125C, Centro Comercial El Gran San. Brands, The Original Fashion Home. El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, las opiniones, los personajes. El gran debate con Adolfo Beck. Bienvenidos. Muy buenos días, qué grato contar con su compañía aquí en los 1400 de la AM, los 1400 de emisora Mariana en Bogotá. Estamos en el gran debate con Adolfo B. Repito, en los 1400 de la AM. Tema del día: intervención militar en Venezuela. A eso hay que colocarle una incógnita. Pero está circulando, está el tema sobre la mesa. Intervención militar no significa necesariamente un conflicto Colombia-Venezuela, pero Colombia tiene la frontera más caliente con el hermano país. Puede servir de puente, puede ser el conflicto, etcétera, etcétera. Porque todas estas escaramuzas, señores, no hay que jugar con candela. Uno sabe cómo se inicia una guerra, pero no sabe cómo termina. Yo no he visto la primera guerra que beneficia a un país. Entonces, esto de las escaramuzas, claro que es histórico, y hay una constante también. Cuando un país tiene problemas, busca una excusa externa, lo que llaman una cortina de humo. Y en el caso de Venezuela, esto esporádicamente se repite, no solo ahora con la desesperación de Maduro y la grave crisis que vive el hermano país. Recordemos el caso de la fragata cuando Barco, el caso de la fragata, las voces en contra de Colombia como la de Miguel Ángel Capriles en una época por lo del Golfo, actitudes disonantes o con canción incluida, la de Claudia de Colombia cuando le pidió el Golfo a Carlos Andrés Pérez, entre otras cosas de las etapas más de más tranquilidad. La de Carlos Andrés Pérez estaba en la presidencia de Colombia, Alfonso López y Omar Torrijos en Panamá. Era un trío casi que de rumba, se la pasaban de rumba, pero con una serie de coincidencias afortunadas para todos los países. Así que es parte de la historia, esta frontera caliente con Venezuela, que nace como un país hermano. Los países de Bolívar, la Gran Colombia, pero que hoy con dificultades no solo a nivel de frontera, sino a nivel interno, que la crisis es muy grave, la crisis que vive Venezuela. Saludo al doctor Andrés Aristizábal, bienvenido. Buenos días, Adolfo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus oyentes. Muy complacido. ¿Usted es docente de la Universidad de Externado? Sí, soy investigador e internacionalista. ¿Cobija todos estos temas? Por supuesto, muy al tanto. Grato verlo. Muchas gracias, igualmente. Mi saludo al coronel retirado, es candidato a la presidencia, docente universitario, Alfonso Velázquez, bienvenido, se me acerca el micrófono. Buenos días. Bienvenido, Adolfo, y la audiencia y el compañero de panel, el profesor. Un oficial. Pero, a ver, sí. ¿Es candidato o no? Es precandidato. Bueno, vale la aclaración, porque sí, aquí hay una diferencia entre precandidato y candidato, sí, pero es precandidato del Partido Conservador, ¿no? Ahora me va a hacer otra aclaración. No, inicialmente el Partido Conservador, sí, pues. Bueno, eso es una historia patria. Un oficial muy reconocido con una historia muy importante en nuestro ejército. Para los que no recuerdan, el coronel Alfonso Velázquez, como oficial de inteligencia de la Brigada de Cali,
hace una investigación y de pronto se encuentra con unos cheques. Y estos cheques son raros y se los lleva al juez. Y el juez le pone el sello y este es el proceso 8000. El hombre que inicia el proceso 8000 en Colombia es el coronel Alfonso Velázquez. El hombre que denuncia a colegas suyos, compañeros, dice, esto es irregular, el paramilitarismo en Colombia, y él lo denuncia públicamente. Entonces son medallas que usted tiene y que lo condecoran en su historia. Pues sí, se cumplió con el deber, ¿no? Con todo el deber ético. ¿Y usted cree que el país sí cumplió con su deber en el proceso 8000? No, no del todo. Algo avanzó, pero no llegó hasta el fondo del asunto, que era básicamente la renuncia de Samper o haber sacado a Samper del poder. ¿El narcotráfico sigue sobre la mesa en Colombia? Sí, pero con una característica que no hemos querido ver suficientemente, y es que las mafias, el centro de gravedad del problema, no operan desde Colombia, están desde México y otros países, incluso desde Estados Unidos, y entonces ellos son los que irrigan e invierten, entre comillas, para que haya más cultivos cada vez. Recordemos, en la época en que teníamos mafias aquí, la de Medellín, después la de Cali, en esa época los cultivos ilícitos no eran tan extensos, eran poquitos. Ellos traían la pasta de coca y demás de Perú, de Bolivia, porque es que los mafiosos piensan así, ¿no? Dicen, desde donde estamos operando no podemos incrementar los cultivos y los laboratorios porque se calienta el ambiente, es mejor mantenerlo tibiecito. Entonces ahora salen las mafias, o superamos esa era de las mafias, y entonces desde otros países están operando las mafias transnacionales. ¿Hoy hay más narcotráfico en Colombia que cuando el proceso 8000? Pues narcotráfico en sí, no. Digamos, dineros provenientes del narcotráfico, no hay más que en la época del 8000. Esos dineros y demás y otras preventas están fundamentalmente fuera del país. Lo que hay más en Colombia hoy son cultivos ilícitos y eventualmente laboratorios de procesamiento primario, pero no en sí la... ¿El negocio no es superior que cuando el proceso de 8000? No. El negocio se modificó. ¿Se modificó? Se modificó. A ver, Sí, porque cuando estaba Pablo Escobar, ellos tenían la estructura del negocio, es decir, ellos compraban, hacían traer la pasta de coca de otros países, y todo el negocio era del transporte, el tráfico, el narcotráfico, y todo el proceso de menudeo incluso tenían el negocio en diferentes países y las rutas. Hoy, como el mercado, las mafias o los carteles se acabaron, eso se ha ido diversificando mucho, en Colombia queda la producción, y lo que hacen hoy los grupos que trafican con la droga, que la procesan, las guerrillas y demás, lo que hacen es ejecutar el procesamiento, el cultivo y una fase primaria para poderla transportar a donde se termina el negocio, que es donde queda la plata, que es en México. pero hay un aspecto que sí es complicado. Pasamos de ser un país productor a un país consumidor. El consumo en Colombia ha aumentado terriblemente. Sí. La juventud está intoxicada y es parte del paisaje. Sí, por eso esa medida tan criticada del gobierno actual de decomisar cualquier dosis de droga que haya en la calle es una medida ya de desespero, en cierta forma, tratar de frenar ese consumo que sea... ¿Pero es buena o mala? En este momento, no hablemos si buena o mala, necesaria para frenar el asunto y ver a ver, esperamos que tenga una política integral para que esta parte no sea el esfuerzo principal de la política. Pero excúseme el término que voy a utilizar, pero es que ya vi uno trabajo en las calles, en los parques y todo, ese olor a marihuana, ese olor a... Sí, por eso autorizar que cualquier tipo de dosis se decomise, sin hablar de cárcel ni nada, sino decomiso del material en sí, es una medida que era necesaria en este momento para tratar de disuadir o de frenar eso que tú dices. Gracias. Pues yo creo que la Andrés. medida no es correcta y no va a tener mayor relevancia. O sea, esa medida del decomiso de la dosis mínima no es nueva en Colombia. Lo que no existe en Colombia hoy es una política
de salud pública en el tema del consumidor o del adicto. Eso no existe en Colombia. Y eso no se puede socavar, es decir, no se puede solucionar con una medida restrictiva. En parte porque la tendencia al consumo, al aumento del consumo de las drogas no es exclusivamente en Colombia, sino es un fenómeno internacional. Ese hecho, digamos, de la prohibición al mediano plazo va a ser ineficiente, porque el problema no viene siendo el consumo, sino el problema son los aparatos delictivos de la distribución. Usted no soluciona eso con la prohibición, que no es prohibición, sino con el decomiso, pero aparte de eso, digamos, de no solucionar el problema, comienza a generar un proceso de estigmatización al consumidor, que es una de las cuestiones que viene, digamos, o que se quiere modificar a nivel internacional sobre el tema de la salud pública y el consumo de drogas. Pero la situación sí es Bueno, muy grave. sí. En las puertas de los colegios, Sí, en sí, las sí, puertas sí. de las universidades, A ver. en todas las discotecas y todo, y nadie hace Sí, nada. no, de acuerdo con lo que planteas, en el sentido de que esa es el decomisar es insuficiente y que no hay una política para el consumidor. Sí, pero es que en este momento que ha crecido tanto, como bien lo dice Adolfo, y que lo veo yo incluso en la Universidad de La Sabana, que queda por allá en Chía, y donde no hay tanta forma de que el microtráfico se No, en meta todas las las calles. todos los colegios. Bueno, entonces, el mensaje que se le da a la sociedad que es importante es que, un momentico, la droga es mala y por eso se decomisa. Ese mensaje es muy importante porque hay mucha gente que dice, no, la droga es algo más. Un momentico, algo más no puede ser. Sí, el licor está... No se me aleje el micrófono, El general. licor está legalizado, pero mucha gente cree que porque está legalizado es bueno. Un momentico, el licor sigue siendo malo, hermano. Sigue siendo malo para la salud y el que se deja llevar por ese vicio, pues va a tener su vida frustrada. Si algo tenemos que hacer como sociedad, incluido en una política bien estructurada, pero algo tenemos que hacer como Sí, sociedad, claro. porque el tema se nos salió de las manos. Está bien, entonces consuman, porque eso da más, los convierte en seres más inteligentes, consuman porque eso les da más salud, pero no, es todo lo contrario. Sí, claro. Gente deteriorada a los 18 años, ya Sí. uno lo nota. Incapacidad para cumplir sus deberes en el claro. estudio, todo se nota, deteriorados físicamente. No, estoy de acuerdo, Adolfo. O sea, nadie está, digamos, diciendo que la droga es buena, pero hay una realidad que no se puede negar. Hace poco salió el primer informe de la legalización en Uruguay, ¿sí? Que es lo que más cercano tenemos diferente a Europa en torno a mirar posibilidades diferentes al tema de del consumo. La política de Uruguay no solamente es la posibilidad de comprarla, sino, digamos, de legalizar cierto tipo de drogas, que no son todas, y lo que se demuestra es que eso viene asociado con una política de salud y de control. Y lo que se ha demostrado es que la tendencia, a diferencia de otros países, el más cercano que ellos hacen referencia a Argentina, no ha crecido, sino que al contrario se ha descendido el consumo. Porque eso viene acompañado con unas políticas de prevención, de educación y demás situaciones que finalmente comienzan a atacar el problema desde la parte de salud pública, que es el tema de la adicción. No nos desviamos, ese no es el tema del día, ese no es el tema del quiere cerrar lo que voy a Sí, enfrentar. lo que has dicho y lo que he dicho y lo que ha dicho Adolfo no son mutuamente excluyentes. Todo se puede meter dentro de una política integral en el asunto. Pero tenemos que hacer algo. Pero sí, tenemos que hacer exactamente. algo. No podemos permitir que nuestros hijos, que en los Y con colegios... y con una diferencia importante con Uruguay. Primero, tamaño del país y de población. Segundo, Uruguay no tiene, como Colombia ha tenido toda su vida, lamentablemente, una cultura del contrabando. Colombia es un país que tiene una subcultura de contrabando muy arraigada. Por eso fue que tanto creció el narcotráfico aquí, porque teníamos esa subcultura. La cultura de la ilegalidad, hay que decirlo, la cultura de lo fácil. Exactamente. La cultura de ¿cómo llama Mocus? De buscar el... Todo vale, En todo todo vale. vale, pero hay otro, buscar el camino más corto, Así, el camino fácil. el atajo. la cultura del atajo, casi La que no cultura encuentro la del palabra. atajo. Déjeme saludar a una gran periodista venezolana que vive en Colombia, Berenice Gómez.
Sí, Adolfo Me Berenice hizo Gómez. acordar de Berenice, es que tuve de niño una gran amiga de la familia Berenice, que fue novia de García Márquez en su etapa zipaquireña de García Márquez, Berenice Martínez. Entonces la segunda Berenice, Berenice Gómez, bienvenida. Y mi primer entrevistado fue Gabriel García Márquez. No me diga qué coincidencia. Yo estudiaba bachillerato y él estaba en Venezuela y como él era, independientemente del hecho de que era muy, muy, muy colombiano, totalmente colombiano, él hay un pedazo de él que era venezolano. Porque cuando él no estaba en rebeldía y no quería ser abogado, se fue a Venezuela y aprendió el oficio de los periodistas. Claro, la etapa venezolana de García Era Márquez es muy reportero. importante. Además le rinde un homenaje también muy importante en la entrega del Nobel. Y Eso Venezuela. del liqui Exacto. eso es Es una forma de venezolano. rendir a Venezuela y al Caribe. Nosotros Eso- lo amamos, sabemos que es colombiano, pero bueno, hay muchas cosas de Colombia que son nuestras y muchas cosas de nosotros que son de Colombia. Claro, La verdad que este no es otro país para mí. Yo sé que es otro país, pero para mí no. Berenice, ¿por qué está en Colombia? Porque si me devuelvo me matan. ¿Y por qué la matan? Porque cuando hay gobiernos totalitarios, la verdad es la primera víctima. Y el emisario de la verdad, el heraldo de la verdad, es un individuo indeseado. Yo soy una persona indeseada en mi país por el gobierno, que se llama régimen para mí, pero por la oposición, porque no se dieron cuenta que los periodistas no somos maquilladores. Entonces, si yo descubro cosas malas en el gobierno, las diré, aunque me den un tiro, pero si descubro cosas malas en la oposición, las voy a decir sin que me quede nada por dentro y dame el tiro. ¿Usted critica a Capriles? Toda la vida, desde que empezó a ponerse como un payaso, y yo se lo dije, a ti lo que te falta es burdel. ¿Qué Te quiere- metiste a político y no sabes. Te metiste a periodista y no conociste las hierbas. Así, bueno, él se metió a político y criticó a Leopoldo López, pero con pruebas. Y a la mujer de Leopoldo López. ¿Y por qué a los critica- que están ahorita haciendo lobby para que no haya intervención en Venezuela, también los he criticado con nombre y apellido. Porque yo no me debo ni a los dueños de los medios, Muy ni a bien. los políticos, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al que me gusta, ni al que no me gusta. A mí no me gusta nadie. Yo me debo a mi lector o a la persona que me está escuchando ahorita, que tiene la oportunidad de decirme mentirosa. Eso no es cierto. ¿Por qué critica a Leopoldo López? ¿Por qué critico a Leopoldo López? Porque ese fue otro que se metió a brujo sin conocer las hierbas, se metió a político sin saber de lo que se trataba. Es una persona vulnerable y en política uno no puede darse el lujo de ser vulnerable porque le aplican, a ver, se puede decir general que le agarran los dos escrotos y se los apretan y le dicen, te duele, y él responde, A ver. solo cuando respiro. Pero perdóname, Exacto. ¿vulnerable por carácter o por rabo de paja? Por mil cosas. Por rabo de paja. Todo el que tenga rabo de paja o tenga carácter es vulnerable. ¿Por qué? Cuando uno se mete a periodista, sobre todo periodista político, no puede darse el lujo de ser vulnerable. Por ejemplo, yo no podría consumir drogas de ningún tipo, aunque sea, ¿cómo se llama eso? Ilegal. Porque dirían, cállate, marihuanera, por ejemplo. ¿Qué vas a hablar tú si te la pasas autoridad moral. borracha en los botiquines? La autoridad moral. Uno puede asumir Ah. posiciones por tener autoridad moral. Ahora, si yo, por ejemplo, fuera lesbiana, Sí. bueno, yo lo diría, me importaría un pito. ¿Por qué? Porque yo no victimizo, eso no es una cosa que la gente decide. Pero a mí nadie me puede acusar de lesbiana, ni Bueno. que le pego a mi mamá, ni nada de eso. Pero hay mucho político que no sabe, se mete a político y lo agarran por los dos escrotos, caballero. Berenice, ¿cuál es su concepto de la exfiscal que está ahora radicada en Colombia? Es complicado, porque según los jesuitas, y a mí me encantan los jesuitas, Claro. el fin justifica los medios. No. No, al dile. Ya va. ¿Por qué? Yo defiendo a los jesuitas, yo tengo No mucho- estoy yo- hablando del Opus Dei, no estoy hablando de eso, pero los jesuitas son unos tipos pragmáticos que a mí me encanta la parte pragmática de los jesuitas. La señora fiscal es una abogada venezolana, muy sui generis, que cuando era joven era guerrillera, con Douglas Bravo, un señor a quien yo conozco desde pequeña. Ok, Y ella el, se... Bravo, el otro guerrillero, ¿cómo se llama? No, hay muchos guerrilleros. El ex esposo de Dalita. ¿Quién es Alita, mi amor? Dalita Navarro. Dalita Navarro. No, I have no idea. La esposa actual De del presidente Teodoro- Betancur. Teodoro. Ah, no, Teodoro Pekov. Teodoro Pekov, No, casi. él no fue guerrillero. ¿No? Él fue un ideólogo de ¿No es la la esposa lavativa. de Betancur? Esa es la actual y esposa del este- expresidente, sí. Y este señor, inclusive Teodoro Pekov, fue el que dividió a los comunistas venezolanos en revisionistas y ortodoxos. Ya va. Mi opinión sobre la señora es que la señora está haciendo ahorita una cantidad de denuncias que reivindican la verdad de lo que pasó en Venezuela cuando además ella era fiscal. Y
uno no se siente como me sentía, vox clamantis in deserto, porque cuando yo decía que le ponían perros a los muchachos que salían a protestar y los mordían y simulaban que los iban a violar, la gente me decía, esta vieja está loca, cambiaste de jíbaro, eso es mentira, eso es falso. Y de pronto cuando yo vengo aquí exiliada a Bogotá, me invitan a la Universidad del Rosario, hermosa por cierto, a ver la señora hablar. Y cuando oigo a la señora hablar, digo, no estaba tan loca, no cambié de jíbaro. Ella tiene todas las pruebas de lo que yo decía. Y más, por supuesto, porque yo soy una cucarachita, yo no sé tanto. Y ahora las está contando al mundo entero, no me la está contando a mí. Entonces, mire, señora fiscal, muy bien. Ahora, de la justicia divina nadie escapa. No hay duda. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Uno es el producto de sus propias acciones. Para eso tiene uno discernimiento y libre arbitrio. Muy bien, muy bien. Vamos a cerrar este capítulo de la presentación. Muchas gracias. ¡Qué presentación! No, este capítulo de la presentación con otro aspecto. Es que usted, como es aquí líder en varios temas, paramilitarismo. ¿Sigue el paramilitarismo sobre la mesa en Colombia antes de entrar yo con el tema de intervención militar en Venezuela? Siguen miembros integrantes de ese paramilitarismo anterior deteriorados y dedicados exclusivamente a delinquir y a un modus vivendi. ¿Qué está haciendo el ejército? Pero no tienen una visión, digamos, de proyecto antiinsurgente o proestatal, no, es sencillamente un modus vivendi que, claro, cuando hay líderes sociales o cosas que se les oponen a sus pretensiones, pues buscan matarlos. Llevan 302 o los matan. ¿Usted que esa denuncia del paramilitarismo le costó su carrera militar? Sí, claro. ¿A usted lo sacan del ejército por denunciar el paramilitarismo? Pues básicamente porque el comandante de la brigada no veía con ojos objetivos al paramilitarismo, sino los veía como un mal necesario o como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces le dije a él las cosas varias veces, no quiso parar bolas y me tocó ir hacia arriba con un informe oficial y arriba dijeron que el malo del paseo era yo, que el general era el que tenía razón y que yo... ¿Y ese concepto ha cambiado? Ha cambiado. ¿Con respecto al coronel Velázquez? Ah, no, pues claro, total. Total. ¿A usted le quitaron la visa en un determinado momento? En un momento determinado... Usted que denuncia el proceso 8000, usted que entrega los primeros cheques, ¿por qué le quitan la visa en Estados Unidos? Porque el gobierno Uribe, a través del DAS en esas épocas de bárbaras naciones, pasó un informe diciendo que yo era terrorista o amigo de los terroristas, entonces cero visa. ¿Y qué hace Frechet para que...? Yo hablo con Frechet, le escribo, y él, en forma muy leal, muy correcta, me dice, coronel, no estoy en el Departamento de Estado, voy a hacer lo que se pueda, pero no le garantizo nada. Se quedó callado y a los 3 meses me la devolvieron. Cierre este pequeño capítulo. Entonces, paramilitarismo está vivo en Colombia. Paramilitarismo deteriorado, no como organización importante o organización que pueda desestabilizar, sino delincuencia organizada, anteriormente llamada paramilitares. Me da mucha vergüenza como periodista y como venezolana decirle, general Velázquez, que los que estaban... Coronel, yo lo ascendí, pero también... Yo también lo haciendo. Los que estaban organizados y los que son ahora ese AMPA suelta, fueron invitados a mi país por el régimen castrocomunista, madurista, chavista, que no es una sola cosa, para que se apoderaran de las minas. Y el ELN hoy día, en mi país, que se llama Venezuela, en el estado más grande de Venezuela, que es el estado minero, en donde no hay petróleo, pero sí hay todo lo que se puede imaginar, es la ley, es la fiscalía, es los policías, es los juzgados, el ELN, y también en los 4 estados fronterizos con Colombia, en donde están llevándose a los niños y las escuelas se están quedando vacías, porque va el ELN, toca la puerta y le dice, entrégueme los niños, se los lleva, y están viviendo en Venezuela como si estuvieran en el Edén. Yo como venezolana le digo con dolor eso. Y agregar a lo que estaban hablando, si nosotros pusiéramos en Colombia, en Venezuela o en cualquier parte del mundo, principios y valores, toda la carrera en primaria, toda la carrera en el bachillerato y toda la carrera en la universidad, habría menos gente que consumiera drogas. Las drogas existen y hay gente que les gusta,
que toman su propia decisión o que no les queda más remedio, pero con principios y valores se resolvería ese problema brutalmente. Me gusta ese cierre de esta primera ¿De etapa. cuál estado hablabas? ¿El video? El estado Bolívar. El centro del Amazonas. No, mi vida, al lado del Amazonas. Al lado. Bueno, señores, estamos en el gran debate con Adolfo, aquí en los 1400 de la M, los 1400 de emisora Mariana en Bogotá. Nos siguen a través del Facebook Live. Y el teléfono es 246-2712. Eso, usted no se puede comunicar a través de 246. Gracias, Kemi. Aquí nos entendemos a punta de gestos. Kemi me colabora en la parte técnica y, como siempre, muy agradecido. Vamos a un breve corte comercial. Repito el tema del día: intervención militar en Venezuela. Y colocamos la incógnita. Invitados, la gran periodista Berenice Gómez, el coronel retirado Alfonso Velázquez, docente, es precandidato a la presidencia de la República, y Andrés Aristizábal, también profesor de la Universidad Externado en Derecho Internacional. Ya regresamos. Síguenos en Facebook, @emisora Mariana. @emisora Mariana. Próximamente, primer encuentro Señor de la Vida en Seví 2018, acompañados por María, la caridad y la misión nos unen. Los esperamos el 29 de septiembre en el Templo San Agustín, de 3 a 5:30 de la tarde. Aporte voluntario. El Educador para la Vida. Conversatorio con profesionales en temas de interés para la familia. Educación y pedagogía. Actualidad y cultura. Ciencia y tecnología. Con la dirección de Andrés Felipe Guzmán y la presentación de Edgar Beltrán. Música en vivo con nuevos talentos invitados. Sintonícenos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde por emisora Mariana 1400 AM. El Educador para la Vida. Los esperamos. Emisora Mariana informa a quien le pueda interesar que los programas Mundo Ejecutivo, Media Hora con el Mundo, Ámbito de Gerentes y Colombia Empresarial no están autorizados para hacer cobros por sus entrevistas a nombre de Emisora Mariana de Bogotá. Ante cualquier irregularidad, comuníquese al teléfono 246-2712 o al correo electrónico info@emisoramariana.org. Al caer la tarde, el lenguaje del rock interpreta el pentagrama de los recuerdos. Sábados de 4 a 5 de la tarde. Conduce Yolima Rodríguez. Emisora Mariana, 60 años. Años. Emisora Mariana. 6 décadas evangelizando a través de la cultura y la sociedad. En tu casa, en tu oficina, en el campo o la ciudad. Escuchas Emisora Mariana de Bogotá, 1400 AM y www.emisoramariana.org. Evangelización, cultura y sociedad. 60 años, un solo corazón. Están escuchando El Gran Debate con Adolfo Beck. Tema del día: intervención militar en Venezuela, y surge la incógnita.
invitados a la periodista venezolana radicada en Colombia, Berenice Gómez, el coronel retirado, docente universitario, es precandidato a la presidencia, Alfonso Velázquez, y Andrés Aristizábal. Me corregí, Andrés, que no es Derecho Internacional, sino Relaciones Internacionales. Relaciones son dos facultades diferentes en el externado de Colombia. Aprecio mucho la presencia de ustedes. Bueno, vamos directo al tema. Hay alarma. Una posible intervención militar en Venezuela. Hay muchas alarmas que están disparadas en estos momentos, Adolfo, exactamente. Y las últimas 2 columnas que yo escribí para mi portal que se llama tururu.com, escribí, mientras la gente muere de hambre en Venezuela, los presidentes deshojan la margarita. Invasión va, invasión no va, invasión va. No ha cambiado para nada esta semana con estas 3 días de la OEA. Sí, quieren utilizar el territorio colombiano para que ingresen los Rangers colombianos. ¿Los Rangers colombianos o los americanos? Los Rangers colombianos, no, los estadounidenses entrarían por el norte, por todo el Caribe, porque ellos tienen la flota especial para esa invasión parada en las costas de Aruba y Curazao, que quedan enfrente de Paraguaná, que es Venezuela. Y los otros serían 3 divisiones que mandó Brasil ya ya están. Al Roraima. Claro, ya los mandó. Lo que pasa es que están haciéndose lo que están es en ayuda humanitaria, ayudando a los paseantes, a las personas a los migrantes y eso. Ahora, hay primero que la persona que tendría que ya convencer a toda la coalición, porque es una cosa como la que hicieron en Corea del Norte los gringos, pues, ¿no? Y ojalá que no dividan a Venezuela en Venezuela del Norte y Venezuela del Sur, o Venezuela del Este o del Oeste, o Venezuela colombiana, o Venezuela brasilera, no sé. Pero usted lo da como un hecho. Yo quisiera que no fuera así, porque allá está toda mi familia, pero es que yo soy venezolana y yo no quiero que haya una guerra civil y allí puede. Es decir, para usted una intervención militar no es buena. Para mí una intervención militar es lo único que queda después que una guerra civil. ¿Pero es buena o no es buena? Es que es lo único que queda. Pero usted también Grandes remedios. Yo soy como Alejandro el Macedonio, me muestra el nudo gordiano y le doy un machetazo. Coronel claro Velázquez. Que buena. Claro, Coronel Velázquez. No queda de otra. Lo militar es la última ratio. Sí parecería que el mismo régimen Maduro ha ido cerrando todas las posibles avenidas de aproximación al problema, políticas, económicas y demás. Sin embargo, la económica todavía está ahí, eso no se sabe en qué momento va a reventar, o ya está reventando, pues con toda la cantidad de gente que estamos viendo migrando. Ahora, de cualquier manera, lo político dice, bueno, lo hacemos, y ya en ese momento lo militar diría, bueno, lo van a hacer, entonces, curso de acción 1, claro. 2, 3, ventajas y desventajas, factores dominantes. ¿Qué dice usted, señor presidente? Bueno, sí, Clausewitz dice eso, la guerra es la continuación de la diplomacia, pero entonces, echando plomo. ¿A dónde voy? Si se llega a tomar esa decisión de intervención militar, en ese momento, los más factores dominantes que hay que tener en cuenta. Primero, que sea muy clara, es para sacar del poder al régimen de Maduro, sacar 12 personas más o menos que son las que manejan el poder allá, poco más, sacarlas de Venezuela, a Panamá o a no sé dónde. Ya después de que estén afuera, que ellos hagan que Venezuela misma se reorganice. Segundo, no podemos pensar en una operación militar convencional, que tú dices que por el norte el uno y por el sur, no. Excelente. Va a ser totalmente irregular, sorpresiva. Algo parecido, pero guardadas proporciones a la operación Jaque aquí, pero sin sangre, en fin. Y para eso hay mucha inteligencia disponible de militares retirados que viven allá y que pueden ayudar. Y muchos colombianos, porque los militares colombianos conocen todo lo de Venezuela al pelo. Y los militares venezolanos conocen todo lo de Colombia al pelo. Y tercer factor, en este momento que vive el mundo y demás, los Estados Unidos solamente deberían apoyar tecnológicamente. Y la intervención militar sería combinación Colombia, Perú, Brasil,
unas fuerzas especiales. Pero no hay que jugar con candela, porque los militares venezolanos no están amarrados, ni los equipos que tienen. Un segundo que tenemos oyentes en línea. Buenos días. Buenos días, doctor Beck, ¿cómo ha estado? Gusto saludarla, ¿con quién hablo? Yo soy Aura, doctor. Aura, bienvenida. Muchas gracias, doctor. En mi escaso conocimiento, señor Maduro debía dejar el poder para bien. Es mejor que un solo hombre caiga y no toda la humanidad. ¿Cómo va a ser justo que este señor está aliado con mentes destructivas, que es lo que hoy más abunda en el mundo? Y muy aconsejado, es un hombre sin principios, la verdad, sin sensatez. No es justo que esté amenazando, aparte de todo el inconveniente que por los hermanos venezolanos que han venido aquí a poder salvar sus vidas, también nos tenga en esta situación, aconsejado por los grandes líderes, discúlpeme, doctor, sí, matones, que solamente les importa ver derramar sangre y que solamente el pueblo es el que paga todo. Aura, muy importante su aporte. Un abrazo bien grande, Aura. Gracias por llamar. Gracias. Un abrazo. Doctor Aris. Bueno, yo sí difiero un poco, digamos, de la necesidad o la situación de llegar a una intervención militar en Venezuela. Yo creo que no se puede, por ningún motivo, respaldar una intervención militar por las consecuencias trágicas que traería. Colombia, digamos, si sacamos a Colombia del panorama, pero solo hablando de América Latina, una guerra de esas proporciones no se ve, un enfrentamiento, una guerra civil auspiciada desde la época, digamos, de los 60, 70. Pero lo segundo, esta situación de una intervención externa en Venezuela para solucionar el problema de Maduro nos llevaría a tener una situación mucho peor en Venezuela y en Colombia y en los países fronterizos, porque esto lo que va a generar es que se reproduzcan situaciones como la de Siria y Libia, ¿sí?, que no son ejemplos muy externos, porque es que negar que hay unos ejecutores y que hay unos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas y civiles que están dispuestos a combatir, eso no se soluciona, eso no es como cuando sacaron a Noriega de Panamá, que es una de las referencias más cercanas. ¿El ejemplo de la Operación Jaque? Tampoco sirve, porque eso no es así, o sea, eso no es, yo voy y le tiro lo saco de una situación de inteligencia, no, va a haber una resistencia, y esa resistencia es la que va a ocasionar que haya una intervención militar y que haya una respuesta al interior del país. Yo voy a decir varias cosas y yo quiero comentar esto. El hecho es que efectivamente sí hay unos planes de intervención militar. ¿Liderados por? Liderados por Estados Unidos. Esto, digamos, vale recordar acá una cuestión. El New York Times, en julio, que hace poco, sacó una denuncia en donde manifestaba que unos militares, unas facciones militares rebeldes, se reunieron con agentes de la Casa Blanca del Departamento de Estado para mirar la posibilidad de apoyar un golpe militar al interior de Venezuela, a través del financiamiento de los Estados Unidos. Eso se cae porque, según digamos, el mismo artículo plantea de una fuente interna, que no tenían confianza sobre los actores que estaban dispuestos a adelantar, pero que sí había una necesidad, o sea, sí había un planteamiento. Y ese planteamiento ha venido desarrollándose en torno a que Colombia juega un papel principal dentro de cualquier acción de intervención. Es que eso es otro sinónimo de la intervención, un conflicto Colombia-Venezuela, entonces que no se puede excluir. Y Colombia termina enfrentado Colombia. Pero lo peor de eso no es que, o sea, lo peor más allá de la intervención, lo peor es que el gobierno colombiano actual respalda esa intervención militar. O sea, de manera, mire, lo que sucedió desde las declaraciones de Almagro, pasando por lo que dijo Francisco Santos en la posesión como embajador en Estados Unidos, pasando por la negativa de Colombia de firmar la declaración del Grupo de Lima rechazando cualquier intervención militar, y por último las declaraciones de Whitaker, que estaban en ese entorno en esos días, en que manifestaba
ni negaba ni respaldaba que iba a ser un golpe, pero lo que sí es claro es que el papel de Colombia es fundamental. Por eso el aumento del presupuesto militar en defensa, no en seguridad, en defensa, que viene, digamos, en este nuevo presupuesto general de la Nación. Yo considero, y ya con esto acabo para dejar, yo considero que esto es pésimo para las relaciones, para la situación de Colombia, para la situación de Venezuela, y que esto no deja nada bueno, ni va a solucionar el problema de Maduro. Yo creo que hay que mirar unas situaciones diferentes, pero la opción militar debe estar totalmente descartada y debe ser totalmente rechazada por el pueblo colombiano de prestarse para una intervención militar en donde va a haber muertos nacionales y venezolanos, de los hermanos venezolanos, por montones. Sí, perdón, un segundo, coronel. Yo quisiera decir varias cosas con relación a lo... Me parece muy bonito y me parece muy humanista lo que estás diciendo y obviamente tienen los quilates para opinar eso porque tú eres un investigador del tema. Pero en Venezuela la gente se está muriendo de hambre. Se está muriendo de mengua y en colombiano quiere decir que no hay medicina, no hay medicamentos, no hay auxilio y ahora tampoco hay médicos para atenderlo. Es decir, yo sé lo que significa morirse a un familiar, pero en Venezuela la mayoría de la gente también. Los niños están muriéndose día 6 y día 7 diarios de hambre en los hospitales. Hambre no es de nutrición. Ay, este niño hay que cambiarle esto y ponerle lo otro. No. Pero que estamos debatiendo si la situación es complicada. Estamos debatiendo pero déjame terminar. Ya te digo. Después, el coronel sabe más que tú y que yo de lo que voy a decir, pero yo me atrevo, pues. En Venezuela parece que hay unos equipos fantasmagóricos y maravillosos de tecnología de punta, espantosos con el que van a acabar Colombia. Pero ¿quién los opera? Porque tú crees que va a haber una intervención de Colombia y los soldados venezolanos muertos de hambre, sin pertrecho, sin dotación, sin lo que necesitan porque ellos son formaciones prusianas, sin el espíritu de corps. Bueno, chamo, dispararon un ¡pum! Y salieron corriendo en desbandada. Es decir, ¿contra quién vaya a defender? Yo no me quiero burlar, yo no estoy burlándome como dicen que hizo el señor Trump ayer con relación a los soldados, pero yo los vi corriendo. ¿Cómo hacen si no pueden defender, si no tienen comida en los cuarteles? Pero te cuentan con un equipo muy avanzado. Bueno, vamos a ver qué hacemos con el equipo. Imagínate los que tú tengas... tienen Cafire, ellos tienen Sukhoi. ¿Y esos Sukhoi? No se les han caído, pero no funcionan casi ninguno. El salitre se los está comiendo. Escúcheme, los tanques de oruga chinos no llegan a la frontera, porque no hay puentes por los cuales lleguen los orugas chinos. Yo hice 16 años de periodismo militar en Venezuela. Hay una batería antiaérea importantísima. ¿Quién las opera? Y si las neutralizan en una acción de la infantería o que les disparen. Allí compraron una cantidad de helicópteros rusos que son chatarra y se han caído como 12. Hay aviones chinos, casas que se han caído, han comprado chatarra. ¿Qué es lo bueno que tienen los Kalashnikov? Eso sí los tienen buenos. Pero en los cuarteles, no les dan pernocta todos los días a los soldados, porque no hay alimento. Pero con un solo avión que se nos meta aquí al espacio aéreo colombiano y a destruir puentes y todo, la guerra no le conviene a nadie. Claro que la guerra no le conviene a nadie. De acuerdo. Pero, a ver, un solo avión sí, pero también hay defensa antiaérea. Y aquí hay unos cafés aquí tenemos aquí tenemos la suficiente defensa antiaérea. Y además... No suficiente, pero sí adecuada. Los soldados, lo ganaron los aviadores colombianos ahorita en la base Nelly. Pero a ver, hoy veía pueden entrar a una página web que se llama firepower.com, que clasifica a los países en su poder de fuego, con la parte cuantitativa. Entre 136 países puesto 45 Colombia, 46 Venezuela. Hay algunas cosas en que Venezuela es superior en cantidad, otras Colombia, pero lo que tú dices es muy cierto, el mantenimiento. Es más, cuando Chávez ordenó que se movieran tropas a la frontera, los tanques se vararon, no tenían gasolina, no se quedaron atascados. Hace 8 años, ahorita. Que es la ventaja que tendrían en ese tipo de material los tanques de guerra. Pero bueno, es que no se trata... A ver, hay dos, y usted me puede mentir si estoy equivocado, dos situaciones en que legalmente se podría
intervenir militarmente en un país, que el Consejo de Seguridad de la ONU diga hay que intervenir, por razón que sea, pero y que no haya ningún veto. En este caso estaría descartado porque China y Rusia no. Bueno. Irán. La otra posible legalidad sería en legítima defensa, más o menos el concepto de la guerra justa. Y ahí Colombia sí puede estar empezando a pensar en que por legítima defensa de nuestros intereses nacionales hay que hacer algo más allá de lo político, porque si lo político y lo militar, lo político y lo económico no funcionan, pues hay que aplicar la última ratio. Pero esa última ratio hay que mantenerla en un contexto en el sentido de cuál de los dos países tendría la causa justa, que es la que en el fondo le da moralidad al asunto y le da moral a las tropas que intervienen. Y lo que se puede plantear aquí en Venezuela, con daños colaterales muy disminuidos, porque la tecnología ha avanzado. No sé si ustedes recuérdenme, Trump ha tenido 2 intervenciones militares muy fuertes en Siria y demás, y su Estado Mayor conjunto, los militares, han hecho esa intervención con 0 muertes de civiles. Han sido blancos, quirúrgico, diferente a lo que pasó antes con Irak, claro, con todas las intervenciones. Hoy día la tecnología ha avanzado mucho y entonces con este tipo de apoyo tecnológico se puede lograr una cosa muy quirúrgica sin daños colaterales y sería una intervención en el fondo policial, claro, con apoyo militar. ¿Policial por qué? Pues porque es para llevarse unos tipos y sacarlos de Venezuela, porque en febrero se abrió un proceso preliminar contra Maduro y su régimen en la Corte Penal Internacional. Y ahorita se adhirieron 36 países. Y ahora se acaba de reforzar el asunto y ya la Corte puede verse presionada a que el proceso no sea preliminar sino formal. Y si hay un proceso formal, pues la legitimidad es decirle, señor Maduro, lo están esperando allá, siéntese a responder allá. Claro, vamos a ponerle los ganchos. Entonces sería una especie de intervención policial. Pero bueno, tendría que tener más legitimidad el asunto de la legítima defensa. Hay que mirar si es clara esa legítima defensa colombiana. Y un último punto, por ahora. Fíjense, diálogo, entre comillas, Trump y el de Corea del Norte, Kim Il-sung. Kim Jong-un. Eso, en últimas, ambos mostrándose los dientes, pero el de Corea del Norte aceptó bajarle la presión al asunto, no más pruebas nucleares. Eso para llegar a la conclusión de que... Se fue a reunión con el de Corea del Sur. En cambio, Maduro solamente dijo, yo estoy listo para hablar, pero no dice, estoy listo para hablar y hacer elecciones, o no sé, no dice nada más. Estoy listo para hablar con Maduro. Él está más cerrado a la banda, es más obcecado. Ya. No, yo difiero varias cosas. Lo primero es que yo insisto en que yo no creo que vaya a ser una intervención policial, de tipo policial, de que saquemos a unos. Primero porque son varias cuestiones. El criterio o la teoría de la defensa preventiva, que es la que esboza, es que fue la... Que, no, legítima defensa. Sí, pero la legítima defensa parte de que haya un ataque previo. Que haya o sea, claro. Están atacando nuestra economía. Claro, pero no estamos hablando, pero eso no es la proporcionalidad. Y eso vendría siendo una cuestión. Habría que conformarla si hay suficientes razones para la legítima defensa. No hay suficientes porque la legítima defensa del derecho internacional para decir que hay una intervención legal, o sea, una respuesta militar de carácter legal tiene que ser en el marco de la proporcionalidad de un ataque de mismas proporciones que haga Venezuela en Colombia. Pero segundo, y esto usted sí lo debe conocer, el Estado colombiano desde el gobierno y las fuerzas militares colombianas desde lo que sucedió hace 8 años con ese verborrea entre Uribe y Chávez, comenzó a desarrollar lo que se llaman escenarios de guerra en conflicto, que son unos documentos que usted viendo de saber que hacen los militares para mirar los desarrollos. Escúcheme, eso que usted llama escenarios de guerra, toda la vida. El ejército, lo primero que aprende un militar es qué hacer en caso de un conflicto con Venezuela, y lo primero que aprende un militar venezolano qué hacer en un conflicto con Colombia. Pero en los últimos escenarios de guerra sigue siendo que en esa situación aún hay respuesta militar. Hay una respuesta de fuego activa por parte de Venezuela frente a una cuestión en Colombia. Pero yo insisto en lo siguiente, o sea, no creo
que el centro del debate de la intervención militar es si la intervención militar con presencia colombiana o de Estados Unidos va a ser efectiva o no. Es que el hecho que nosotros tenemos que determinar acá es que el simple hecho de apostarle a una intervención militar en un escenario actual en América Latina, más allá de la situación que se vive, yo no niego la situación. Andrés, sí, ya, cierre, es que se nos acaba el tiempo. Más allá de la situación que se vive, va a dejar tremendos costos de vidas y económicas en toda la frontera. El riesgo para Colombia es muy alto. Y el riesgo para Colombia es altísimo. Colombia no puede, como lo está haciendo, de auspiciar ese tipo de acciones. Gracias. El próximo Berenice. puede ser Colombia. El próximo puede ser Colombia. El próximo puede ser Colombia. Yo quisiera que esto lo grabaran y lo dejaran para que cuando la vieja que cambió de jíbaro ya no vive en Colombia, recuerden que lo dijo. Y en Venezuela se están muriendo 4 niños diarios de hambre en los hospitales. En Venezuela está muriendo la gente por falta de medicamentos. Cuando por fin Maduro diga, se me reventó una uña y voy a cambiar de sexo y me voy a llamar Madura, ya no acabará nadie en Venezuela. Coronel Velázquez, cierre este programa. Frase final. No todavía, pero cada día que pasa se está acercando el momento de la última ratio. ¿Cuánto tiempo llevamos en estas escaramuzas entre Colombia y Venezuela? ¿Qué escaramuzas de qué tipo? De siempre que Venezuela, lo de la fragata De y todo. toda la vida. Toda la vida, eso va a seguir así Esto no lo siempre. podemos dejar. Desde Bolívar y Santander. Claro, que si Pero la Santander pregunta- era bueno, Pero esa es Bolívar la era primera malo. vez que hay una realidad cierta de posibilidad. ¿Es la primera vez? Yo sí creo que es la primera. Estamos muy cerca. ¿Y adivina quién será el que reconstruirá Venezuela? ¿Quién? No, La industria colombiana. Es la Cálate primera esa. vez por la personalidad del líder venezolano. Y por las Indudablemente. situaciones que se están gestando. Ojo lo que acaba de decir. Primera vez que estamos tan cerca de un conflicto. Sí. O sea, un conflicto, y aclaro, no solamente por la situación de Venezuela y de Maduro, sino por las determinaciones políticas que se están tomando también en Colombia. Frase final, Verónica. Yo no quiero, Berenice. yo no quiero salir de Maduro, yo quiero salir de los cubanos y de su régimen. Y si Maduro es la cabeza, bien bueno que caiga. Frase final, Coronel Velázquez. Sí, no, me suscribo con ella. Es que Cuba, Claro. la inteligencia cubana es la que ha estado detrás de esa lealtad aparente de la Fuerza Armada Bolivariana con Maduro. Cierra el programa, Andrés Aristizábal. No, yo creo que para los colombianos debemos rechazar una intervención militar en cualquier país, ¿sí? Más allá de las situaciones, yo creo que aún hay medios y el papel activo de Colombia debe ser tratar de buscar unas soluciones diferentes como lo que ha tratado de hacer. Gracias. Alerta roja. Primera vez, nos dice Andrés Aristizábal, que estamos tan cerca de un conflicto con Venezuela, Colombia-Venezuela, y una intervención militar. Gracias, Berenice, por venir. Ha sido un placer. Gracias, Coronel Velázquez. Con Siempre mucho activo. gusto. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jimmy, por colaborarme en la parte técnica y a ustedes muy amables por su atención. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, en el gran debate con Adolfo Vega, aquí en los 1400 de la AM de Emisora Mariana, 11 a 12 de la mañana. Feliz tarde para todos. Este programa fue patrocinado por El Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial El Gran San, carrera 10ª con calle 10ª, Bogotá, Colombia. Emisora Mariana, 1400 AM. Evangelización, cultura y sociedad. El ángel del Señor anunció a María. Y ella
la concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita